Con la miel, con tu chachay, con tu queché, con tu ñaña, Mari. Chetá Margarita Milanca y Anquilet Piñén, educadora social Tainché, Mapuche Tainché, maestra de ceremonia Tainché, allí quieren tener Pachantu, Tagumeo, Amumatineo, esto se pasa más, Pachiantu. Bueno, como ya es reiterativo, de todas las veces que hemos venido a la intervención de hacer el Niyatu, de hacer un ESCU, se le ha pedido a los papitos que primero, como tanto sus chiquetes, con los chiquititos, los mantengan para que no se acerquen y pueda pasar algún accidente. Y ellos también están acostumbrados porque ellos ya también han hecho esto, ya muy pequeños. Porque este jardín fue el primero en rescatar lo nuestro. Gracias a la voluntad, digamos, que nuestra directora, Marcela Levin, lleva muy bien puesto lo que es el llamado de nuestro Mulful, de nuestro Mutilitún. Así es que he estado en otros jardines también, pero con este iniciamos todo el proceso, cuando todavía no corría ningún cullín por ahí. Así es que nuestra ñaña se ha parado, se ha puesto y ha valorado lo nuestro. Sus raíces, nuestras raíces. Las raíces de todo en realidad. Porque si hacemos aquí un testeo, van a salir trasquilados varios que reniegan. Pelé. Entonces hoy día me llamaron para venir a hacer acá este expo para que ustedes tenían la plantación de sus arbolitos, de estos olihuelos. Hay algunos que son frutales también. Y vamos a hacer el Niyatu, vamos a hacer el expo. Os lo he traído con lo que tenían acá igual, el que tienen los apoderados, Morsi, la Wen, yerba mate también que hay el Mochay o Mudai. Ya, en esta vez la tía hizo de quinoa, que está muy rico. Se lo vamos a dar al año quemapo, como siempre, y también al cuchalo, ya, al año que cuchalo, que es nuestro centro, digamos. Y es, con esto va a recibir, con el humito, ¿no es cierto?, nuestros antepasados, y la tierra se encarga de llevarnos también a las otras energías que están en el fondo también de la tierra. Y los arbolitos después, que ya le hagamos todo lo que tenemos que hacerle, van a ir turnándose sí, para que no haya tanto alboroto, y después van a ser presentados acá en sus respectivos hoyitos que ya están. La tía ya sabe dónde va a ir cada especie, ya lo tienen ya visualizado. Entonces, para que sea todo igual armónico. Si ustedes van a querer dar vuelta, tienen que hacer la vuelta por allá. Toda la vueltita, ¿ya? Y volver donde estaban ustedes ahí depositados cuando iniciaron. ¿Ya? La idea es hacer el expo con todo nuestro ayun, con todo nuestro amor, con el tiuque, con el corazón, y también el pumerraquisuán, un buen entendimiento y un buen razonamiento, para que todo fluya, para que todo lo reciban nuestros cuchitos nuestros antepasados. Y bueno, también Matu, que son los seres que no los vemos, pero nosotros sabemos que están ahí. Nuestras grandes fuerzas, digamos, antiguas. Pelé, primero la gestión, y luego ustedes van a hacerlo con la tía Marcela, que va a ir a pasar la ñaña, ¿cómo se llama? La ñaña Naí, que después le va a ir pasando los pocillitos para que ustedes vean. El que quiera, no se obliga, el que quiera, sienta desde su corazón, saca un poquito de cada cosa, lo riega en el cuchal.
a levantar nuestras manitos y van a decir todo lo que escuchen de nosotros. Mañun. Mañun Chatukin. Mañun Chatukin. Mañun Chartu. Mañun Chabantu. Mañuño que ale. Mañuño que ale. Mañuño que tú es. Mañuño que tú es. Mañun Chatukin. Mañun Chatukin. Mañun Chartu. Mañun Chabantu. Mañuño que ale. Mañuño que ale. Mañuño que tú es. Mañuño que tú es. Ya, los antiguos ya saben que le agradecemos al Padre Sol, a la Madre Luna y a nuestra Madre Tierra, nuestra Ñuquetúe, el lugar donde nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Eso es. ¿Qué es la Ñuquemapo en realidad? Eso se le llama también Tuwe, el lugar. ¿Estamos? Podemos hacer uno. ¿Sí? Ahora vamos a darle 2 vueltitas a los arbolitos y la tía Marcela ya sabe dónde se van a depositar. Ya tiene su hoyito. Los van a ir a depositar a sus hoyitos, luego vuelven y finalizamos lo que es escuto. Vamos a mantener ¿sí?
están, digamos, porque ahora lo presentaron en sus respectivos lugares donde van a quedar, que ya la tía los tenía listos con los chiquititos, obviamente, y los apoderados que han estado apañando la Feynman. No se desordenen porque todavía tenemos una parte que es y tienen su Justin Tour, que es el intercambio de, no solamente de especies, sino que también de conocimiento. Feynman, ya, les voy a pedir que ustedes también tomen sus manitas y van a hacer las palmas, porque ustedes no se las van a llevar aquí, como se dice. También ustedes tienen que dar algo, ese Nehuen, ya que traen, y van a hacer lo que, al compás, digamos, de lo que va a ir sonando, de lo que vayan escuchando, ustedes van a ir haciendo las palmas también. El nombre de un amigo muy querido de nuestro, que se quedó en nuestro corazón para siempre, en la muerte, Catilés, Luis Catilés, siempre. Directora de este territorio, de este jardín infantil importante, que lleva también el conocimiento de nuestra gente antigua. Pero pues fíjese que mañana ahora sí, muchas gracias. Ya. Queremos entonces agradecer, ¿cierto?, la normativa de parte de Margarita, ¿cierto?, Miranda, educadora intercultural, como también la de la directora, ¿cierto?, Marcela Levín, que también es educadora ancestral, la de Elsie Anais Maturana, que también es educadora ancestral, ¿cierto?, y también de Macarena Purimán, ¿cierto?, de otro establecimiento, ¿sí?, que también es educadora ancestral, y también de Marlis Maldonado, que es del CESPAM, que es facilitadora intercultural. Así que un aplauso para todas ellas, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Vamos a escuchar a nuestro colega Pablo Lave, que viene a nombre de Videco, porque él nos va a comentar sobre la plantación, ¿cierto? Pequeños tips. Sabemos que estamos en un ambiente de gente que planta muchos árboles, pero siempre, algunos tips siempre son buenos escuchar, ¿sí? Para que plantando el árbol, ¿sí? ¿Cómo lo...? Me presento, soy Pablo Lave, soy ingeniero agrícola del programa de desarrollo agroecológico de la Videco, ¿ya? Y vengo a ayudarles hoy día entonces a hacer todo lo que es el proceso de la forestación, ¿ya? Como dice aquí la colega, ustedes saben cómo plantar, ¿cierto?, los árboles nativos, pero la idea es que los niños también aprendan una parte de esto, ¿ya? Y ahora vamos a ver algunos tips también para hacer que el arbolito esté lo más cómodo posible, ¿ya? Porque esa es la idea también cuando uno hace una forestación o una plantación en general, que la planta esté lo más cómoda en su espacio, ¿ya? Para que se dé todo su crecimiento en potencialidad lo pueda replicar, ¿ya?
Entonces pasemos un poquito, partiendo un poquito, vamos a hacer el ejemplo con este, ya que es un árbol súper común acá en la zona, ¿cierto? Y en gran parte de Chile en general, por eso tiene tantos nombres, ¿cierto? Acá se le suele conocer como ciruelillo, fosforito, a la gente más del norte lo conocerá como notro, ¿cierto? Como recomendación, nosotros aquí estamos viendo que el suelo no está apañando mucho, ¿cierto? Porque tenemos un nivel de pedregosidad que está bastante serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente, digamos, es algo que nosotros vemos acá mucho en la zona, que hay mucha tierra de relleno, ¿ya? Eso probablemente haya sido en algún momento, se rellenó y después se cubrió con tierra, ¿ya? Este fue el patio de la escuela de al lado. Jugaba fútbol. Sí. Bueno, eso puede ser alguna limitante, ya una limitante hasta cierto punto en el caso, por ejemplo, de los frutales, ya que nos va a condicionar un poquito la cantidad de fruta que nosotros vamos a obtener, ya, pero el árbol y las plantas en general igual tienen la capacidad de adaptarse a su entorno, ya. Entonces, si no puede profundizar, lo más probable es que el árbol vaya a tirar sus raíces de manera un poco más superficial, ¿ya? Y es súper simple, este arbolito ya bien enraizado, se nota porque yo si lo agarro de acá no se desarma, ¿cierto? Y esto se puede hacer fácilmente así. ¿Ya? Y aquí tenemos toda la parte de la raíz. Pregunta, Pablo, ¿sí? ¿y el árbol es bebé como los niños? ¿Y Sí, después va a sí, ser este grande arbolito como es bebé, nosotros? sí, debe tener alrededor de unos 5 años probablemente, ¿ya? Así que andan más o menos como en la edad, ¿ya? Claro, claro. Nosotros aquí tenemos un pan de raíces, ¿cierto? Que está bastante compactado, ¿ya? La idea es soltarlo un poquitito, ¿ya? Para que la planta entienda que ha cambiado su entorno, ¿ya? Que ya tiene más espacio para crecer. Lo vas a... La vamos a soltar un poquitito la raíz. ¿Y en las plantas es lo mismo? En las plantas es lo mismo, ¿ya? Excepto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos almácigo. Cuando hacemos nosotros semillera, ahí ya las raíces vienen más o menos listas. Entonces uno saca la plantita con su raíz entera, ¿cierto? Y ahí uno la puede plantar directo. Bueno, echémosle un poquito. Y ella tiene un poemario muy bonito y uno de esos se llama En el nombre de los árboles. Y dice así: desde que tengo memoria he llamado a los árboles por su nombre. Reconozco que mis conocimientos son muy básicos y que me faltaría vida para conocer la magia en nuestros pies. Pero yo conozco a los árboles y sus nombres. Supongo que lo aprendí de mi familia. Mis abuelos nunca llamaron árbol al coihue, ni árbol al mañío. Nunca dijeron allá el árbol grande. Siempre nombramos allá donde está la tepa, el boldo, el chihue. Los identifico desde lejos como a un familiar y así los saludo con su nombre. Mari Mari Arrayán, tanto tiempo la guay. ¿Por qué se los leo? Porque es muy importante, ahora que ustedes están en este proceso de arborización por la paz y para animar la convivencia y el cuidado de nuestra Ñuque Mapu, que los niños y los niñas y las familias también reconozcan que estamos plantando un notro del que se alimentan los loros, del que se alimentan los rayaditos, en el que viven ciertos bichitos, porque todos los arbolitos que tenemos ahí afuera no son nativos, los que actualmente están en el patio. Y ustedes hoy día reciben, además del frutal del ciruelo, reciben un otro, reciben un roble, reciben un ulmo, reciben un pelú, ¿cierto? Y el ciruelo. Entonces, qué bonito sería que los niños y las niñas, nuestros pichiqueches, aprendan, gracias a los arbolitos de esta arborización por la paz, que no son un árbol, sino que el árbol, al igual que nosotros, tiene nombre, ¿sí? Y que además son nativos, son propios de nuestra Ñuque Mapu.
Así que por eso quise compartir con ustedes el poema de Sara, que me encanta, y muchas gracias por escuchar. Gracias. No, gracias a ti. Un aplauso a Cristina. Y para finalizar, ¿cierto?, de forma voluntaria, los invito a que cada uno pueda dar una palabra de su sensación o de su expectativa, ¿ya?